Todo muy bien. Oli, usted y yo. Sí, donde hay dos o tres reunidos, allí estoy yo. Muy bien, vamos a empezar. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor de los cielos, reconocemos en esta noche nuestro pecado. Reconocemos que te hemos ofendido de pensamientos, palabras y obras. Pero mil gracias por Jesús, que es nuestro Señor y Salvador. Gracias por tu palabra que cada día nos guía a Jesús y la obra del Espíritu Santo que es evidente en ella, la cual nos sostiene y nos mantiene en la fe. Ponemos en tus manos nuestras necesidades materiales. Bendice a Yoli y su familia. Tú sabes, Señor, cuáles sus dolencias físicas y que todo se recupere conforme a tu voluntad. Igualmente por Luis, oramos por él, sus necesidades materiales. Seguimos orando por Venezuela, tú sabes que es lo mejor para ellos y permite también que los demás estudiantes que se estén uniendo para poder estudiar más acerca de tu palabra. Esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a ver si hay alguien más para entrar. Muy bien. Entonces vamos a empezar Juan capítulo 5. ¿Está así? Sí, este es el 5. El paralítico. Sí, Juan capítulo 5. Porque no minimiza. Ok, eso es. Yoli, por favor, el versículo 1. Y pastor, yo lo leo. Después de estas cosas, habían una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Muy bien, entonces este versículo es Escribimos, excelente. Entonces nos está describiendo que había otra fiesta, también como lo vamos a ver en el contexto, habían otros judíos que estaban mm, también asistiendo a esta fiesta de peregrinación y pues recuerden que hablando del mundo judío estaba la fiesta de la Pascua, la de Pentecostés, la del tabernáculo, pero acá el apóstol Juan no nos dice cuál fiesta era en esta oportunidad, pero algunos sugieren que esta fiesta pues sucedió cuando Jesús estaba yendo de Galilea, pues, regresando a Judea. Entonces, es muy poco lo que podemos decir de cuál fiesta. Otro comentario bíblico que tengo. Bienvenido, Lester. Estamos en el capítulo 5. ¿Sí? Muy bien. Otros comentarios, pues, bíblicos también más o menos insinúan lo mismo. No se sabe bien cuál era esta fiesta. Entonces, muy bien, es descriptivo. Vamos ahora, Luis, a leer Yo los subí versículos un poquito porque del 2 al 4. ella, ¿no me oye, pastor? ¿Sí? Sí, yo te escucho. ¿Me oye? ¿Aló? Te escuchamos. ¿Sí? Sí. Lo moví. Muy bien. No, yo subí y creo que la fiesta era de la ciega, allá arriba, ¿no? ¿O no? Sí. Cuando Digo yo. no sabemos cuál era, porque la fiesta, la última fiesta que vimos, a ver, miremos el contexto. ¿Dónde lo La fiesta de viste? la ciega. ¿Dónde lo dice? ¿Dónde lo dice? Arribita,
Ya te voy a decir, verás. Cuando haga la voluntad del Padre, aquí está, 35. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Ah, no, eso no tiene nada que ver. Sí, eso no tiene nada que ver. Muy bien. Versículos 2 al 4. Había allí, junto a la puerta de las ovejas, un estanque rodeado de 5 pórticos, cuyo nombre en arameo es Bexata. En estos pórticos se hallaban tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Entre ellos, hasta aquí, Hasta el 4. no, está omitido esto, ¿Sí? está omitido. ¿Qué versión estás usando? Déjame buscar, disculpa, la que tú tienes. Sí. Un segundo, porque estoy de verdad, estaba trabajando con esta Biblia. Juan, a ti te gusta es Reina Valera. Aquí está. Sí, el versículo 4 dice, porque un ángel Aquí descendía está. de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Entonces, aquí el texto sagrado nos dice No, que esto es qué, esta historia o estos versículos del 2 al 4, ¿qué es? Buenas noches, Roberto. Estamos en Juan 5, ya vamos versículos del 2 al 4. Bueno, Buenas noches, pastor. todos están contando. O Están sea que son, contando. sí, Muy bien. es descriptivo todo. Sí. Todos estos versículos son descriptivos, o sea que los 4 primeros versículos son descriptivos. Entonces acá vemos que cerca de las puertas de Jerusalén, pues Jerusalén tenía varias puertas y podemos ver que en una de estas llegaban los pastores o llevaban los pastores sus ovejas a la ciudad. Y aquí es donde el texto nos dice que Jesús llegó a Betesda. La palabra Betesda significa casa de misericordia. Aquí es una traducción pues del hebreo. Bet es casa y Esda es misericordia. Y el estanque, pues que se habla acá en los tiempos del apóstol Juan, des, recuerden que él escribió pues la carta o este evangelio mucho tiempo después de la muerte y la resurrección y la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos. Entonces este estanque todavía estaba en los tiempos de Juan, después de que sobrevivió la destrucción Jerusalén en el año 70. Y recuerden que es muy importante conocer lo que pasó con este emperador Nerón, cómo quemó la ciudad. Y cuando estamos estudiando historia de la iglesia, pues nos damos cuenta de que se quemó toda la ciudad menos la parte donde vivían los cristianos y por eso Nerón pudo echar la culpa a los cristianos de esto. Pero también cuando Jesús estaba prediciendo, dijo esa profecía de que no va a quedar piedra sobre piedra, también estaba hablando acerca de la destrucción de Jerusalén y hablando del fin del mundo. Entonces podemos aprender aquí un poco más acerca de cómo era Jerusalén. Habían 5 pórticos. Recuerden, un pórtico es una puerta donde allí habían personas con enfermedades y como siempre podemos ver que estaban esperando alguna curación y como lo escuchamos acá, esperando de que las aguas fueran agitadas por un estanque. Acá, por eso podemos ver que en la versión que estaba leyendo Luis no se incluía el versículo 4, porque algunos manuscritos antiguos de la Biblia incluyen aquí esa explicación, que un ángel del Señor agitaba el agua. Pero
gran mayoría de los estudiosos de la Biblia creen que esto fue añadido para poder explicar un poco más. Pero eso lo hacen mucho los que hacen crítica textual antibíblica, ¿cierto? Queriendo siempre atacar la Biblia. Para usted y para mí, si este versículo 4 está en nuestras versiones, en la palabra de Dios, pues es porque Dios quiere darnos esta información. Ahora, si a ustedes les preguntan, porque esto es un texto que muchos pueden usar para buscar el agua, para hacer milagros, o para buscar, por ejemplo, acá en Colombia, una vez eh, en esas iglesias que muestran en la televisión, hicieron un manto grande y la gente se metía debajo de ese manto supuestamente para curarse. También esa misma iglesia, una vez el pastor supuestamente cambió su carro y entró a la iglesia y todos tenían que tocarlo para poder recibir el milagro de tener un carro nuevo o cualquier bendición que buscaban. Y hoy en día es así. Ustedes saben que venden hasta el agua del Jordán o, o sacan tanta cosa para poder engañar a las personas. Pero acá vemos que Juan nos va a llevar a Jesús. O sea, el centro de esta historia no es este estanque, ¿sí? No es lo que estaba pasando, sino que nos muestra a la gente cómo aún en esa época, como hoy en día, creen en estas cosas. ¿Creen en qué? En que aquí está el agua milagrosa, bendecida por Henry, y si la vas a tomar tendrás prosperidad, ¿cierto? Y claro, yo quiero el agua, y claro, puedes adquirir el agua. Hay una cuenta de ahorros donde puedes consignarme, únicamente recibo dólares, y si no me das dólares, el agua no sirve. Entonces, mucha gente es lo que hace, predicar el evangelio social o mandan lo que la Biblia no manda. Entonces, esta historia hasta acá nos describe y nos muestra también un poco de la situación espiritual de las personas allá, como muchos creían en la superstición, lo que vemos hoy en día, que muchos creen en que hay cosas que son milagrosas, ¿verdad? Son milagrosas. Y nosotros vamos a cuidarnos de esto. Vamos a leer los versículos 8 al 11. Lester, por favor. Todo es descriptivo. Sí, todo eso es descriptivo. Del 1 al 4 vamos en descriptivo. Vamos, Lester, del 5 al 7, por favor. 5 al 7. 5 al 7. Sí, Buenas tardes, ¿cómo están? sí. A ver, dice, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta al estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Muy Jesús bien. ¿Qué al son 7. esos? Sí, hasta el 7, del 5 al 7. ¿Esos versículos son qué? Descriptivo. Muy bien, sigue describiendo la situación. Entonces nos habla de un hombre que, como lo dice la Biblia, inválido por 38 años, o sea, no sabía eh, caminar, era muy limitado y nos damos cuenta pues como Jesús le preguntó a este hombre, ¿quieres ser sano? Pero también importante recordar lo que estamos viendo, cómo muchos tenían su fe puesta en el estanque del agua, ¿sí? Entonces, toda esta descripción, pues también podemos ver un poco de ley en contra del primer mandamiento, porque ¿qué nos pide Dios? Que confiemos en Él, ¿cierto? Y mucha gente confía en cosas como podemos ver acá, el estanque o una cruz, o como ustedes pueden ver este cuadro que yo tengo aquí detrás, mucha gente puede tener fe en ese cuadro, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas nos muestran que es un pecado contra el primer mandamiento. Pero acá Jesús está mostrando también cómo quiere ayudar a este hombre, ¿cierto? Cómo puede
curarse. Muy bien, entonces es descriptivo. Toda esta sección ha sido descriptiva, pero si fuéramos a predicar sobre toda esta sección, pues no pecaríamos en hablar del primer mandamiento, ¿cierto? Porque, ¿por qué? Porque la gente está confiando en un estanque, no está confiando en Dios. O confía en que un ángel venga y mueva las aguas, como otra vez muchos hoy en día tienen esas creencias algo extrañas, ¿sí? Y cada una de nuestras regiones, nuestros países tienen un poquito de eso, sobre todo en la parte de los indígenas o partes que, grupos religiosos que tienen creencias en cuanto a ciertos milagros. Roberto, 8 al 11. Profesor, por favor, ¿podría poner en pantalla para que lo leas? Que me acabo de trasladar y me he olvidado mi Biblia en la otra casa. Tranquilo. Y voy a abrir. ¿Ya están viendo? Sí. Sí, entonces, ¿Qué versículo? yo del 8 al 11. Aquí está. Ahí, yo creo que ya lo puedes leer, ¿cierto? Del 8 al 11, ¿no? Sí. No, pastor, no lo puedo ver. ¿No? Muy Sí, bien. sí, ya lo veo, ya lo Sí. Bien. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. ¿El día es más, pastor? Hasta el 11. Ya. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado ese día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Muy bien. Entonces, Sí, hasta ahí, hasta ¿no? ahí está bien, sí, muy bien. Hasta ahí está bien. Entonces, ¿qué aprendemos acá? Por favor, dinos si es ley, evangelio, descriptivo o prescriptivo. Evangelio. Muy El bien, Evangelio. muy bien, es evangelio, Esto es ¿cierto? Y aquí cuando hablamos del evangelio, pues estamos viendo la obediencia activa de Cristo, mire, cómo Él cumplió el quinto mandamiento por nosotros. ¿Y cómo así que la obediencia activa? Pues recuerden que el quinto mandamiento tiene que ver con la vida, con cuidar la vida. Y Jesús acá está haciéndole a este hombre la vida un poco más fácil. Entonces, todo este milagro vemos que podemos hablar de su obediencia activa. Y frente a cuál mandamiento, ya sabemos, el quinto mandamiento, ¿cierto? Y otra vez, podemos ver cómo Jesús curó a este hombre y ya sabemos que lo hizo un día de reposo, pero también podemos ver ley. ¿Ley para quién? Para estos hombres que están interpretando más la Biblia, ¿cierto? Los judíos, el versículo 10. Aquel que había sanado es día de reposo y no te es lícito llevar tu lecho. Recuerden que ellos no habían entendido que era el día de reposo. Como no creían en Jesús como el Salvador, no creían que Jesús era el reposo. Entonces acá vemos ley contra el tercer mandamiento. ¿Por qué? Porque no están creyendo en Jesús como el Salvador. Y el 11, pues vemos que este hombre dio el fruto de la fe, ¿cierto? Lo que produce el Evangelio. No tuvo miedo de decir que el hombre que lo curó le dijo, toma tu lecho y anda. Toma tu lecho y anda. Entonces, muy bien, encontramos Evangelio en cuanto a la punto de la curación de este hombre, ya sabemos, obediencia activa de Cristo, y vemos ley en cuanto al tercer mandamiento por el día de reposo. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario hasta acá? Luis, 12 al 14. 12 al 14, muy bien.
Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién era, o sea, quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques, vamos a hablar un poco más, no peques, apartado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. ¿Hasta ahí? Sí, hasta ahí. ¿Qué encontramos acá? Evangelio. Hay evangelio. ¿Qué más podemos ver? La primera parte puede ser ley, pastor, La que dice, ¿cuál parte? donde dice que cuando no saben quién es Jesucristo y aquel que te curó, dice. Sí. Lo que pasa aquí es que está describiendo que lo más posible no vio bien quién era Jesús. ¿Sí? Entonces está describiendo ese punto. ¿Sí? Aquí está describiendo. Está describiendo. Lo demás, Entonces, acá vemos en el versículo 14 algo interesante. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Entonces parece que este hombre había quedado inválido por algún pecado en su pasado. Eso es lo que vemos acá. Entonces aquí Jesús le está prescribiendo, ¿sí? Le está dando un mandato a él, no peques más. Y es un mandato pues que recuerden que nosotros no tenemos parte con el pecado, porque somos nuevas criaturas en Cristo, vivimos diferente. Recuerden que nuestra vida de santificación también es muy importante, o sea, no es solamente hablar de la obra de Cristo, de lo que hizo por nosotros, sino también de la obra del Espíritu Santo, cómo vivimos nosotros, ¿cierto? Entonces, muchas veces las enfermedades que tenemos o los problemas que tenemos son consecuencia de nuestro pecado. Pero acá podemos ver cómo Jesús manda a que este hombre no peque más. ¿Sí? y el 12, ¿qué es lo que te digo? Toma tu lecho y anda. Esto es Aquí prescriptivo. es descriptivo, sí, es un mandato solo para él, no para nosotros. ¿Sí? Muy bien, Yoli, del 15 al 18. El 18, Sí, 15 al 18. el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque habían estas cosas en el día del reposo. Y Jesús respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Pero estos judíos aún más procuraban matarle porque no solo se turbaban, porque no solo quebrantaban el día de reposo, sino que también decían que Dios era su padre, haciéndose igual a Cristo. Adiós. Muy bien, entonces, ¿qué vemos acá en toda esta sección? Del 15 al 18. Me está contando la primera parte, está contando el 15. Sí, muy bien, el 15 está contando, es describiendo, muy bien. Entonces los judíos perseguían a Jesús, aquí hay ley. El 16, hay ley, y ley contra el quinto mandamiento, ¿cierto? Querían buscar a Jesús para matarle. Quinto mandamiento, muy bien. No matarás, no matarás. Sí, Y no matarás. el 17 es descriptivo y el 18 también. El 17 evangelio, muy bien, porque aquí está mostrando que Jesús es Dios. Unión del Padre y del Hijo, ¿cierto? Entonces aquí vemos una aplicación de la Trinidad, cómo trabaja para nosotros o
o por nosotros. Bien, entonces aquí vemos evangelios, ¿sí? Y el 18 vemos ley contra el quinto mandamiento y tercer mandamiento. Quinto mandamiento porque querían matarle, tercer mandamiento porque otra vez no tenían entendimiento de que era el día de reposo. Como pecaron ellos contra el tercer mandamiento. Entonces, 15 es descriptivo. sí, el 15 es descriptivo. Entonces, toda esta sección que nos enseña, pues nos enseña una vez más cómo Jesús sí es Dios. Y recuerden que Jesús hizo milagros ¿con qué objetivo? Para derrotar las obras del diablo. Recuerden que cuando el diablo entró al mundo, el pecado entró la enfermedad, la muerte, todos los problemas. En este caso, pues vemos cómo él venció la enfermedad y venciendo la enfermedad, pues atacó. Es así como venció al diablo. Y aprendimos que es parte de la obediencia activa de Cristo, cómo él cumplió el quinto mandamiento por amor a usted y por amor a mí. También damos gracias a Dios de que nosotros entendemos que es el día de reposo. ¿Y por qué entendemos que es el día de reposo? Porque todos los días para nosotros sacamos el tiempo para estudiar la palabra de Dios. Aquí está nuestro reposo. Porque allí encontramos a quién? A Jesús. Jesús curó a este hombre mostrando que es Dios y como les dije, para dañar las obras del diablo. Él no nos ha prometido a nosotros que nos va a curar de enfermedades, pero sí oramos a Él para que conforme a su voluntad, pues Él, si es su voluntad, nos cure o nos ayude a llevar esta enfermedad, que podamos pues soportarla con paciencia y todas estas cosas. De acá no podemos sacar no podemos mandar lo que la Biblia no manda. Por ejemplo, como yo les decía, había un estanque donde la gente iba a hacer milagros o esperaban un milagro de ese estanque. Hoy en día ya les puse el ejemplo. Mucha gente cree que en el agua y bendecida por ciertas personas se puede haber milagros o creer en una cruz. No, eso no es así. Sabemos que es pecado contra el primer mandamiento, que todo lo que es superstición va en contra de la palabra de Dios. ¿Bien? Entonces, acá podemos ver muy bien que esta historia bíblica alimenta nuestra alma. ¿Y cómo la alimenta? Dándonos la seguridad de que Jesús sí es Dios. Y es Dios al no pecar. Y segundo, pues vemos cómo Él cumplió el quinto mandamiento por amor a nosotros. ¿Alguna pregunta, algún comentario? No, yo pienso que llegó el coito, lo que más pensaba era que venía el ángel a remover el agua y que él no se salvaba. No entendí bien, Yoli. A veces no se te escucha bien. No pude escucharte bien. Yo pienso que el coito no se salvaba por Jesucristo, sino por el agua, que venía el ángel y la batía. Muy bien, ¿alguien más otro comentario? Más claro que el barro. Muy bien, entonces quedamos acá y el próximo martes seguimos con Juan 5:19, ¿sí? Para no dejar esa sección iniciada. Cuando vemos lecciones un poquito largas y también las clases son buenas de media hora, 40 minutos, para que podamos aprender un poco más. Muy bien, vamos a orar. Señor de los cielos, gracias te damos por el alimento en esta tarde, noche. Gracias por mostrarnos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Pedimos por cada uno de nosotros que seas tú bendiciéndonos el resto de la noche y que sea el Espíritu Santo quien siempre nos guíe a los pies de Jesús. Esto lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Yoli, ¿puedes despedirte? Hasta luego, compañeros. Dios lo bendiga, pastor, siempre. No tengo palabras de agradecimiento porque realmente usted es una persona muy, muy especial para mí. Luis, ¿puedes despedirte? Sí, pastor, cómo no. Bueno,
Primeramente demos gracias a Dios por esta noche, por haber concluido esta lección y también pues pedir a nuestro Señor que ayude siempre a nuestro pastor Herrera y para que siempre lo tengamos acá pues todos los martes y que lo instruya y lo prepare más y más, porque en verdad necesitamos de su conocimiento. Gracias, compañeros, nos vemos el próximo martes. Lester. Buenas tardes, gracias pastor, gracias a los compañeros por este momento especial, ¿no? Seguir aprendiendo lo que es la palabra de Dios y nos vemos el martes que viene, si Dios lo permite. Roberto. Bueno, primero agradecer a Dios por juntarnos nuevamente en este estudio, profesor, compañeros, y porque Él todos los días nos provee. Nos equivocamos, pero su amor es tan inmenso que todos los días Él nos provee. Gracias, compañeros. Hasta luego, profesor. Dios les bendiga. Seguimos en contacto. Hasta luego, profesor.